Hola a todos, bienvenidos a este nuevo conversatorio donde vamos a hablar de un tema que ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo, las recesiones económicas. A lo largo de la historia hemos visto crisis financieras que han devastado economías enteras, han dejado a millones de personas sin empleo y han cambiado el rumbo del sistema financiero global. Sin embargo, hay algo que pocas personas se preguntan: ¿por qué ocurren realmente estas crisis? ¿Son inevitables? ¿Son parte de un ciclo natural de la economía? ¿O hay algo más detrás? Hoy analizaremos las verdaderas causas de las recesiones económicas. ¿Por qué ocurrió la Gran Depresión de 1929? ¿Qué pasó realmente en la crisis financiera de 2008? ¿Y qué tipo de crisis podríamos enfrentar en el futuro según el sistema monetario actual? Para esto tengo el honor de conversar con José Bobadilla, quien nos ayudará a entender lo que realmente sucede detrás de estas crisis económicas y cómo podemos prepararnos para lo que viene. Hola Andrea, un placer estar aquí. Este es un tema clave porque muchas personas han sufrido los efectos de las crisis sin entender realmente qué las causa. Y cuando no entiendes cómo funciona el dinero, quedas atrapado en el sistema sin darte cuenta. José, antes de entrar en casos específicos como la Gran Depresión de 1929 o la crisis de 2008, quiero que nos expliques por qué ocurren las recesiones económicas. ¿Son realmente inevitables o hay algo más detrás de ellas? La mayoría de las personas cree que las recesiones son eventos inevitables, como si fueran fenómenos naturales que simplemente ocurren cada cierto tiempo. Pero cuando analizamos la historia, nos damos cuenta de que las crisis económicas no son accidentes, sino el resultado del diseño del sistema financiero global. Para entender esto, hay que mirar cómo funciona la economía moderna. Lo primero que debemos saber es que el dinero que usamos hoy no tiene un valor real, sino que está basado en deuda. Esto no siempre fue así. Antes de 1971, el dinero estaba respaldado por oro, lo que significaba que los gobiernos no podían imprimir dinero sin un límite. Pero cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, el dinero pasó a ser simplemente papel, respaldado solo por la confianza de las personas en el sistema. Desde entonces, los bancos centrales han tenido el poder absoluto de crear dinero de la nada y como resultado, el sistema financiero global se ha basado cada vez más en la deuda. En otras palabras, el crecimiento de la economía ya no se da porque haya más producción o más riqueza real, sino porque se imprime más dinero y se presta más capital. Aquí es donde comienzan los problemas. Cuando el dinero se basa en deuda, el crecimiento económico se vuelve una burbuja que tarde o temprano tiene que explotar. El sistema funciona de la siguiente manera. Los bancos centrales imprimen dinero y reducen las tasas de interés, lo que incentiva a las personas y a las empresas a pedir préstamos porque el crédito es barato. Esto hace que las inversiones y los mercados comiencen a inflarse artificialmente. Se crean burbujas en distintos sectores como bienes raíces, acciones o tecnología. Y las personas y las empresas se endeudan cada vez más creyendo que la economía está en auge y que los precios seguirán subiendo. Sin embargo, llega un punto en el que la deuda es insostenible, los bancos empiezan a restringir los créditos y la burbuja comienza a desinflarse. Cuando esto sucede, el sistema colapsa, se produce una crisis y la riqueza cambia de manos. Es importante entender que las recesiones no destruyen dinero, solo lo transfieren. Durante una crisis, los grandes inversionistas y los bancos centrales pueden comprar activos a precios de remate, mientras que la clase media y baja sufre las pérdidas. Si miramos la historia, veremos que cada gran crisis ha seguido este mismo patrón. La economía crece artificialmente gracias al crédito fácil, los mercados alcanzan un punto de sobrevaloración y cuando la burbuja explota, quienes están en la cima del sistema financiero se benefician, mientras que los ciudadanos comunes son los que pagan el precio. Un detalle clave es que después de cada crisis, los gobiernos y los bancos centrales implementan medidas que aparentemente solucionan el problema, pero en realidad solo preparan el terreno para la próxima gran crisis. ¿Cómo lo hacen?
aumentando aún más la deuda, inyectando más dinero en el sistema y reduciendo las tasas de interés para estimular la economía. Esto alarga el ciclo económico, pero hace que la siguiente crisis sea aún más grande. Si miramos el panorama actual, nos damos cuenta de que hay señales claras de que el mundo se acerca a otra crisis económica global. Hoy en día hay tres factores que indican que estamos en el ciclo de una nueva burbuja que tarde o temprano tendrá que explotar. El endeudamiento global ha alcanzado niveles récord, el dólar está perdiendo su hegemonía y los bancos centrales están avanzando hacia la digitalización del dinero. Las recesiones no son accidentes, sino parte del diseño del sistema financiero. Son momentos en los que la riqueza cambia de manos y los que entienden cómo funciona el dinero pueden protegerse y aprovechar las oportunidades, mientras que quienes dependen completamente del sistema quedan atrapados en el ciclo de crisis y deuda. José, la Gran Depresión de 1929 fue una de las crisis económicas más devastadoras de la historia. ¿Qué la causó realmente y qué podemos aprender de ella? La Gran Depresión no fue solo una crisis financiera, fue el colapso total del sistema económico de la época. Hasta hoy sigue siendo una de las peores crisis de la historia, con un impacto que se sintió durante más de una década. La causa principal fue la especulación extrema en la bolsa de valores. En la década de 1920, la economía estaba en auge y la gente empezó a invertir en acciones como nunca antes. Los bancos facilitaron esta especulación, prestando dinero a los inversionistas sin ningún tipo de regulación. Todo parecía ir bien hasta octubre de 1929, cuando la burbuja explotó. La situación de Wall Street provocó una caída masiva en los precios de las acciones y en pocos días millones de personas lo perdieron todo. A medida que la crisis se profundizaba, miles de bancos quebraron, dejando a la gente sin acceso a sus ahorros. Millones de personas quedaron desempleadas, la producción industrial cayó drásticamente y la pobreza se extendió a niveles nunca antes vistos. El gobierno intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. La crisis no solo afectó a Estados Unidos, sino que se extendió por todo el mundo, creando una recesión global que duró más de una década. Sin embargo, hay algo que no nos dicen en los libros de historia. La Gran Depresión no solo fue causada por errores del mercado, sino que fue aprovechada por las élites financieras para rediseñar el sistema a su favor. Los bancos que sobrevivieron a la crisis compraron activos a precios extremadamente bajos, consolidando su poder y reduciendo la competencia. Además, esta crisis llevó a la creación de nuevas regulaciones que fortalecieron el control de los bancos centrales sobre la economía. Uno de los cambios más drásticos ocurrió en 1933, cuando el presidente Franklin Roosevelt prohibió la posesión de oro por parte de los ciudadanos estadounidenses. Con esta medida, el gobierno pudo tomar el oro de la gente y fortalecer su control sobre el sistema financiero, algo que preparó el camino para la eliminación total del patrón oro en 1971. ¿Qué nos enseña la Gran Depresión? Que el sistema está diseñado para crear ciclos de auge y crisis donde la riqueza no desaparece, sino que cambia de manos. Mientras la mayoría de la población sufría, los bancos y grandes inversionistas aprovecharon la oportunidad para hacerse más ricos y más poderosos. La historia se repitió en 2008, cuando nuevamente una crisis financiera fue utilizada como una herramienta para transferir riqueza de las personas comunes a las élites financieras. José, la crisis de 2008 también tuvo un impacto global enorme. Mucha gente la compara con la Gran Depresión de 1929, pero ¿qué ocurrió en este caso y cómo se relaciona con el mismo patrón que hemos visto en la historia? La crisis financiera de 2008 fue la mayor recesión desde la Gran Depresión de 1929 y aunque los detalles fueron diferentes, la causa de fondo fue la misma. Un sistema financiero basado en la especulación, el endeudamiento descontrolado y la manipulación de los mercados. En este caso, la burbuja no se infló en la bolsa de valores, sino en el mercado inmobiliario. Durante años, los bancos ofrecieron hipotecas de alto riesgo a personas que no podían pagarlas. Se promovió la idea de que los precios de las casas siempre subirían y que cualquiera podía volverse propietario sin importar su historial crediticio. Estas hipotecas, conocidas como subprime,
fueron empaquetadas y vendidas como productos financieros seguros a inversionistas de todo el mundo. A simple vista, el sistema parecía funcionar. La gente compraba casas con préstamos fáciles, los bancos ganaban dinero con intereses y los inversionistas obtenían rendimientos elevados. Pero en el fondo era una bomba de tiempo. Muchas de esas hipotecas estaban destinadas a fallar porque los prestatarios no tenían ingresos suficientes para pagarlas. En 2007, cuando los precios de las viviendas dejaron de subir y comenzaron a caer, la burbuja explotó. Millones de personas quedaron atrapadas con deudas impagables. Los bancos, que habían apostado todo su capital en estos productos financieros, empezaron a colapsar uno tras otro. En septiembre de 2008, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, se declaró en bancarrota. Esto generó una reacción en cadena en el sistema financiero global, provocando pánico en los mercados y una crisis de liquidez sin precedentes. Las consecuencias fueron devastadoras. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares y la economía mundial entró en una recesión profunda. Pero lo más impactante fue la respuesta de los gobiernos y los bancos centrales. En lugar de dejar que el sistema se limpiara de manera natural, inyectaron billones de dólares en los bancos, rescatando a las mismas instituciones que habían causado la crisis. Este fue un punto de inflexión en la historia económica moderna. La Reserva Federal y otros bancos centrales iniciaron una política de expansión monetaria sin precedentes, conocida como quantitative easing, que básicamente consistió en imprimir dinero sin respaldo y mantener las tasas de interés en niveles artificialmente bajos. Esto evitó un colapso inmediato, pero sentó las bases para futuras burbujas financieras. Si la crisis de 1929 fue utilizada para reforzar el control de los bancos sobre el oro y la economía, la crisis de 2008 fue usada para consolidar aún más el poder de los bancos centrales y aumentar la dependencia de los gobiernos en la deuda y la impresión de dinero. En otras palabras, se creó la ilusión de una recuperación, pero en realidad se estaba preparando el terreno para la próxima gran crisis. Hoy, más de una década después, estamos viendo las consecuencias de estas decisiones. La cantidad de dinero en circulación ha aumentado exponencialmente, las tasas de interés estuvieron bajas durante demasiado tiempo y los mercados han alcanzado niveles récord basados en la especulación, no en la producción real de riqueza. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tipo de crisis nos espera en el futuro? José, después de analizar las crisis de 1929 y 2008, parece que el patrón siempre se repite. Hoy en día hay señales de que la economía global enfrenta nuevos riesgos. ¿Qué tipo de crisis podríamos enfrentar en el futuro? El mundo está al borde de una nueva crisis económica y lo preocupante es que esta podría ser aún más grande y profunda que cualquiera que hayamos visto antes. Si observamos la historia, cada crisis ha sido más severa que la anterior porque el sistema no se ha corregido, sino que se ha vuelto más dependiente de la deuda y la impresión de dinero. Existen tres factores clave que están creando un entorno económico extremadamente inestable: el aumento insostenible de la deuda, la pérdida de confianza en el dólar y el avance de la digitalización del dinero. El primer problema es el endeudamiento global. Después de 2008, en lugar de corregir el sistema, los gobiernos y bancos centrales respondieron creando más deuda. Hoy, la deuda global ha alcanzado niveles históricos. Tanto los gobiernos como las empresas y las familias han dependido del crédito barato para sostener el crecimiento, pero esto tiene un límite. Si las tasas de interés siguen subiendo, muchas personas y compañías no podrán pagar sus préstamos, lo que podría causar una crisis de liquidez similar a la de 2008, pero a una escala aún mayor. El segundo problema es que el dólar está perdiendo su hegemonía. Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha sido la moneda de reserva mundial, lo que le ha dado a Estados Unidos un poder enorme sobre la economía global. Sin embargo, en los últimos años, varios países han comenzado a buscar alternativas para reducir su dependencia del dólar. Si el mundo deja de confiar en el dólar como moneda de reserva, podríamos ver una crisis financiera gigantesca, similar a lo que ocurrió en la década de 1970, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro.
El tercer factor es la digitalización del dinero y la implementación de monedas digitales de bancos centrales. Muchos gobiernos están avanzando hacia la creación de dinero digital controlado directamente por los bancos centrales. A primera vista, esto parece una modernización del sistema financiero, pero en la práctica podría significar un control absoluto sobre la economía. Con una moneda digital centralizada, los gobiernos podrían rastrear y restringir todas las transacciones, imponer tasas de interés negativas directamente en las cuentas de las personas y limitar el acceso al dinero en tiempos de crisis. Si estos factores se combinan, podríamos estar entrando en una era de crisis financieras diseñadas para transformar por completo el sistema monetario global. Ya no estaríamos hablando solo de una recesión, sino de un cambio de paradigma económico donde el efectivo podría desaparecer, los bancos centrales podrían controlar el dinero de manera totalitaria y la riqueza se concentraría aún más en manos de unos pocos. La pregunta no es si habrá una crisis, sino cuándo ocurrirá y qué tan preparados estaremos para enfrentarla. Si la historia nos ha enseñado algo, es que cada crisis es una oportunidad para quienes entienden el sistema y un desastre para quienes no lo hacen. Por eso, la clave es educarse financieramente y prepararse para un futuro donde el dinero, como lo conocemos, podría cambiar por completo. José, después de todo lo que hemos hablado hoy, me queda claro que el sistema financiero ha estado diseñado para funcionar de esta manera, repitiendo los mismos ciclos de auge y crisis en los que la riqueza no desaparece, sino que cambia de manos. Pero quiero cerrar este conversatorio con una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para protegernos ante futuras crisis económicas? Entender la historia y el funcionamiento del sistema es solo el primer paso. Lo que realmente marca la diferencia es cómo usamos ese conocimiento para protegernos y avanzar financieramente en tiempos de crisis. Lo primero que debemos entender es que no podemos depender completamente del sistema tradicional. Si seguimos el camino que nos han enseñado, trabajar, ahorrar en un banco y depender de un salario, estamos en desventaja. La historia ha demostrado que en cada crisis la inflación destruye el poder adquisitivo de los ahorros. Las inversiones mal informadas pueden evaporarse de la noche a la mañana y los empleos no son tan seguros como parecen. Por eso la educación financiera no es un lujo, sino una necesidad. Otro punto crucial es entender el valor de los activos tangibles y digitales. La historia ha demostrado que cuando las monedas pierden valor, los activos como bienes raíces, oro y otras reservas de valor tienden a mantenerse fuertes. Al mismo tiempo, el mundo está cambiando y la tecnología financiera está transformando la economía, por lo que es importante estar informado sobre las nuevas tendencias sin caer en la especulación. Y lo más importante, desarrollar una mentalidad de crecimiento y adaptación. Las crisis no deben ser vistas solo como desastres, sino como oportunidades. Mientras muchos entran en pánico y pierden todo, hay quienes ven en estos momentos una ocasión para adquirir activos a precios bajos, para reinventarse económicamente y para construir algo nuevo. La diferencia entre una persona que sufre en una crisis y una que prospera no está en la suerte, sino en su preparación y en las decisiones que toma antes de que la crisis llegue. El conocimiento financiero es la mejor defensa y la mejor estrategia, porque en un mundo donde el sistema está diseñado para favorecer a unos pocos, los que entienden cómo funciona el dinero pueden salir ganando, mientras que los que no lo hacen seguirán atrapados en el ciclo de crisis y dependencia económica. La historia nos ha mostrado el patrón una y otra vez. La pregunta es, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta información?